¿Has escuchado hablar de las líneas de tiempo? ¿Qué tiene que ver esto con poder crear mi realidad? Acompáñame. Bienvenidos y bienvenidas a Salto Cuántico. Salto Cuántico. El podcast de Asana Coach. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Salto Cuántico. Feliz de recibirlos en este nuevo episodio. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, que estén haciendo lo que les gusta hacer, que estén compartiendo, ya sea de manera presencial o remota, con sus seres queridos, con sus amigos, pero que mantengan el contacto. En esta oportunidad los quiero invitar a viajar más allá de lo tradicional con el tema que les voy a plantear hoy. Este tema me fascina, lo encuentro muy entretenido, pero al mismo tiempo siento que puede influir prácticamente, concretamente en tu vida y en tu día a día. Todos hemos escuchado hablar acerca de la relatividad del tiempo. Al parecer el tiempo es distinto en un lugar que en otro, puede cambiar según ciertas condiciones y no es lo mismo para una persona que para otra. Ni siquiera es igual para una misma persona en dos situaciones diferentes. Esto es lo que de alguna manera asociamos al concepto de relatividad del tiempo, que probablemente todos hayan escuchado asociado a Einstein. Seguramente es el apronte más típico, más cercano que podemos tener a este concepto de un tiempo cambiante, un tiempo relativo. Resulta que el tiempo es algo que percibimos. Hay una percepción del tiempo y para todas las personas esta percepción del tiempo puede ser diferente. Cuando nosotros conscientemente estamos procesando más estímulos por segundo, por ejemplo, el tiempo pasa más rápido. ¿Se han dado cuenta? Cuando tienes un día lleno de reuniones, de tareas, de trabajos, en el fondo de estímulos del medio ambiente que tú necesitas procesar, el tiempo se te hace corto, pasa todo muy rápido y reclamamos que no tenemos tiempo suficiente. Pero cuando tú procesas menos estímulos, el tiempo pasa más lento. Por ejemplo, los niños, cuando tú eras niño o niña, recuérdalo, el día era muy largo, pasaban millones de cosas en un mismo día, y parecía que las horas eran eternas. Bueno, si tú procesas menos estímulos, el tiempo pasa más lento, la percepción del tiempo. Es por eso que cuando someten a algunos meditadores expertos a experimentos, a investigaciones del cerebro, se dan cuenta que ellos tienen una percepción del tiempo más lenta y por lo mismo perciben más cosas por segundo. Pueden instalar más puntos de conciencia en un determinado tiempo que una persona promedio. Esto nos lleva a pensar que el tiempo es una construcción relativa, personal.
y tiene que ver con tu percepción o con tu procesamiento del mundo y de los estímulos. Generalmente el tiempo terrenal lo vemos lineal. Pareciera ser que el tiempo está en una línea en donde atrás mío tengo el pasado, ahora estoy en el presente, este presente medio difuso, que se nos escapa entre los dedos, y luego tenemos el futuro más adelante, y es una línea. Pero esto es una percepción, nuevamente. En realidad, el concepto que hoy día vamos a tocar, en donde nos vamos a centrar, es en las líneas de tiempo. Líneas de tiempo es un concepto muy asiduo en los temas espirituales, pero la verdad es que, como te dije al inicio, espero que también tenga una aplicación práctica en tu vida. Resulta que, más que un tiempo lineal, quiero llevarte a imaginar un tablero de ajedrez. Visualiza un tablero de ajedrez en donde tú estás parada o parado en un casillero determinado y tienes un montón de opciones alrededor tuyo. Ya no es una línea de opciones, simplemente más atrás está el pasado, más adelante está el futuro, sino que alrededor tuyo tienes un montón de múltiples opciones, casilleros a los que tú puedes saltar a partir del casillero presente en el que estás parada o parado. Entonces, imagina que si tú estás en una casilla, puedes saltar a 8 posibles opciones, ¿cierto? Adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda y en diagonal 4 opciones más. Tienes 8 opciones, por lo tanto ya no es lineal. Yo puedo cortar hacia la izquierda, hacia la derecha, puedo encarar hacia el frente. Ok. Imagínate que ahora tienes un tablero de ajedrez infinito hacia todo tu alrededor, en todas las dimensiones, infinito. Y ahora imagina que tú puedes saltar a cualquier casilla, no necesariamente a las que están contiguas a la tuya actual, sino que a la que tú desees. Este ejercicio, esta visualización, entonces nos ofrece infinitas opciones. Desde la casilla actual tuya, puedes saltar a la que te imagines. Si tú saltas de una casilla a otra, vas formando tu propia línea de tiempo. Tú la ves lineal acá en el plano terrenal. Pareciera ser que la casilla a la que voy a ir es mi futuro y la casilla en la que estoy es mi presente. Pero en verdad tú tienes múltiples opciones cada vez que estás parado en una en particular. Entonces, no tienes un futuro. Tienes infinitos futuros. ¿Sí? Entonces tú puedes elegir saltar de la casilla actual a cualquier otra casilla y construir tu línea de tiempo no de manera lineal, hacia adelante o hacia atrás, sino multidimensional. La pregunta es, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo salto de una casilla a otra? Todo esto funciona por frecuencias. Yo, para saltar a una casilla en particular, debo cambiar mi frecuencia a la de esa casilla. Así de simple, pero al mismo tiempo así de complejo. ¿Cómo yo determino mi frecuencia? Vamos a simplificar la explicación y digamos que la frecuencia tuya es la frecuencia de tu casilla. O al revés, la frecuencia de la casilla en la que estás es la frecuencia propia tuya. La frecuencia la determina tu foco de atención mental más la emoción subyacente a ti. Atención más emoción. Alguien podría decir mente más corazón. La conjunción de ambos generan tu frecuencia. Entonces, si yo estoy parado en una casilla es porque tengo la misma frecuencia coherente con esta casilla. Por lo tanto, no hay otra opción. Debo estar en esta casilla. Si yo quiero saltar
a la siguiente, entonces debo cambiar mi frecuencia, es decir, mi foco de atención y mi emoción, a la frecuencia que posee la casilla a la que quiero llegar. Cada casilla de este tablero infinito tiene una frecuencia propia a la que yo me debo igualar si quiero aparecer en esa casilla y pegar este salto. Yo puedo imaginar que esto funciona segundo a segundo. Imagínate que cuando tú vas caminando, la siguiente casilla es el siguiente milisegundo, y el siguiente milisegundo, y el milisegundo que viene a continuación. Entonces, imagina que ahora tu realidad está separada por cuadros de una película, ¿cierto? Por fotos que están pasando a una velocidad tan rápida que yo los veo como una película. Pero en verdad cada cuadro de movimiento es una casilla. Entonces, como yo llevo una inercia de foco de atención y de emoción, en cada milisegundo eso prácticamente no cambia, entonces me muevo a la casilla contigua. En el fondo, esta vida lineal que yo percibo en la vigilia, en mi día a día, en verdad es una elección inconsciente que estoy haciendo de saltar a la casilla contigua, porque ¿cómo funciona esto? Las casillas contiguas a la mía están alineadas por coherencia o por afinidad más cerca de la mía porque tienen una frecuencia muy parecida. En otras palabras, a partir de la casilla en la que estoy, se proyecta un degradé, se proyecta un cambio gradual en todas las direcciones. Por lo tanto, las casillas que están inmediatamente alrededor mío tienen una frecuencia muy parecida a la mía, pero cada una genera una línea de degradación o de progresión de frecuencias en cada una de estas direcciones. Por lo tanto, si yo llevo una inercia y mi manera de ir por la vereda, en mi trabajo, en el auto, es básicamente inconsciente, voy a saltar a la casilla inmediatamente al lado porque es coherente con la frecuencia en la que estoy. No hay un cambio demasiado grande, simplemente sigo con lo predecible. Entonces, si yo voy saltando de una casilla contigua a la siguiente, simplemente sigo un patrón predecible, dado que mi frecuencia es la misma, y la que viene a continuación, y la que viene a continuación, y así sucesivamente, son bastante lógicas, porque no hay un cambio potente en mi frecuencia. Esto de saltar de una casilla a otra, sin yo darme cuenta, yo lo concibo como tiempo. Va ocurriendo un tiempo entre una casilla y otra, y esta película es la que yo llamo tiempo. Tu cerebro va decodificando como un tiempo lineal lo que en realidad son infinitas posibilidades multidimensionales. Yo lo veo como pasado y futuro para ordenar esta evolución mía en este plano terrenal, para que sea más entendible, para poder ordenar los sucesos, sacar conclusiones, aprender, corregir, perdonar. Entonces es más fácil en este plano entenderlo como pasado y futuro, pero en verdad lo que está ocurriendo es que en cada casilla yo hago elecciones en base a frecuencia. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en una casilla, esa casilla es eterna. Esa casilla nunca desaparece. Siempre ha existido y nunca va a dejar de existir. Yo me muevo en este tablero de ajedrez infinito, pero el tablero ha existido siempre y va a existir siempre. Por lo tanto, la casilla en la que estoy no va a desaparecer jamás. Si cada casilla es eterna, no tiene ni futuro ni pasado. Las elecciones, las cosas que te van pasando, no tienen futuro o pasado, son eternas. Cada casilla en sí mismo es eterna. Trata de digerir ese concepto. Simplemente está, es, y yo voy eligiendo esas posibilidades que están y son eternas. Entonces, si yo salto de una a otra,
La nueva casilla a la que salté siempre estuvo, porque el tablero siempre estuvo. Y la casilla anterior de la que yo vengo va a seguir estando siempre. No desaparece. Salto de una a la otra y lo único que estoy haciendo es moverme dentro del tablero eterno. Lo que yo concibo como línea de tiempo, mi propia línea de tiempo, es la percepción mental de las decisiones y de estos saltos de casilla en casilla que voy dando. ¿Ok? Pero el pasado simplemente son casillas que yo dejé de ocupar, en las que yo ya no estoy. Lo que pasa es que mi mente recuerda a esos casilleros para darle coherencia a esta película y van influyendo en tu forma de ser. Y ese es tu pasado que tanto te influye, que tanto nos influye. Pero en verdad, esto que llamamos pasado son casillas en las que yo ya no estoy. No es obligación traer a cuestas todas las casillas en las que yo he ido saltando. No tiene sentido. En su momento fueron mi presente, fueron la casilla en la que estuve con esas circunstancias, consecuencias, implicancias, pero ya no están más. Cuando hablamos de los conceptos místicos de vive el presente, básicamente vive el casillero en el que estás y no hay más, tampoco hay que darle mucha vuelta, es que estás en este casillero y el resto ya no te pertenece. Esto es todo lo que tengo. Si yo hablé del foco de atención y de la emoción, ambas, foco de atención y emoción, construyen la frecuencia que va a determinar en qué casilla estoy, ¿verdad? Cada casilla tiene una frecuencia determinada propia. Si yo tengo un foco de atención o una emoción en algo, en lo que está ocurriendo en mi vida, esta es mi frecuencia actual, el paso siguiente será casi lógico, casi predecible, porque es obvio, una persona que no cambia su frecuencia va a ir a la casilla de al lado y a la que viene, y va a ser un camino pseudo lineal, pero eso no es inevitable. Yo puedo en cualquier momento elegir libremente a qué siguiente lugar voy. Pero si elijo desde la misma mente y la misma emoción, obviamente el paso que viene será muy predecible, será más de lo mismo. En una evolución muy lenta, muy paso a paso, muy lógica, en donde las cosas casi no cambian. Las casillas cercanas a la mía, a la actual en la que estoy, tienen frecuencias parecidas, solo que cada una representa un gradiente en distintas direcciones, en distintas variables o factores, según se alejan. Pero la buena noticia es que también puedo dar saltos cuánticos. Claro que sí, porque si yo entiendo cómo funciona la realidad, cómo funcionan las líneas de tiempo, o si al menos trato de empaparme de este concepto, lo único que basta saber es solamente a qué casilla quiero ir. No es necesario saltar siempre a la de al lado, o a la contigua, adelante, al costado. Yo puedo saltar a la casilla que quiera, esté donde esté, porque es eterna, porque siempre ha estado ahí y siempre va a estar. ¿Qué es lo único que necesito saber? ¿A qué casilla quiero ir y cuál es la frecuencia que tiene? Si yo sé a qué casilla quiero ir, si lo tengo claro, y sé la frecuencia correspondiente a ese lugar, a esa casilla, puedo de alguna manera setear mi propia frecuencia, sintonizar esa misma frecuencia y voy a aparecer en esa casilla. Porque acuérdate, estos no son saltos físicos, son saltos cuánticos, son saltos de frecuencia. Entonces tú puedes saltar de la casilla actual a la que quieras. Basta que yo setee mi foco de atención y mi emoción con los de la casilla deseada. ¿Qué pasa? Primero, para eso yo necesito saber dónde quiero ir.
Y aquí estamos en un problema porque la mayoría de las personas no saben dónde quieren ir. Tienen una vaga noción de qué es lo que quieren. Hablamos todos de felicidad, de plenitud, pero eso es muy, muy etéreo, muy difuso. En realidad, ¿qué es lo que quieres? Cuando bajamos ese concepto a lo concreto, no lo sabemos. No nos hemos preguntado en dónde queremos vivir, qué queremos hacer, cuál es la ocupación que queremos, cuánto dinero queremos que nos llegue a fin de mes, cuál es el cuerpo que queremos, cuáles son las personas que queremos que nos rodeen, cuál es el país en el que queremos vivir o cualquier cosa que es donde tú sepas que te estás dirigiendo. Entonces esto ya es un problema porque la vida de hoy nadie sabe bien por qué está haciendo lo que hace, o muy pocas personas, aunque cada vez más están despertando a su propia vocación o su propio camino. Pero esta vida agitada no te permite parar un minuto para preguntarte ¿para dónde voy? O sea, hacer lo que haces está muy bien y tener tu familia, tu trabajo está muy bien, pero ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es la casilla a la que quieres llegar? ¿Sí? Y segundo, no nos han enseñado a autogenerar emociones, a practicar generar emociones. Las emociones son siempre una respuesta a lo externo. Nos pasa algo bueno, somos felices. Nos pasa algo malo, estamos tristes. Siempre es una respuesta, una reacción robótica ante algo que pasó afuera, pero no nos han enseñado que nosotros podemos manejar nuestras emociones, podemos autogenerar emociones diferentes, que es lo que intentamos hacer cuando meditamos, por ejemplo. Entonces, si yo sé dónde quiero ir, pongo mi foco de atención ahí y cambio mi emoción para generar la frecuencia correcta para llegar a esa casilla, ¿verdad? Entonces puedo llegar a ese lugar. Querer algo no es lo mismo que vivir algo. Entonces fíjate, imagínate que tú estás en una casilla y quieres ir a X casillero. Vamos a llamarlo X. Entonces yo digo, estoy acá y digo quiero X. Quiero X, quiero X, quiero X. ¿Me va a llevar a algún lugar eso? Probablemente no. Probablemente voy a seguir con la casilla contigua que es la que corresponde a mi frecuencia. Porque al decir quiero algo, lo que estoy diciendo es que no lo tengo. Y si estoy diciendo que no lo tengo, estoy diciendo que no estoy ahí, en esa casilla. Y si estoy diciendo que no estoy ahí, entonces no voy a estar ahí. Porque para estar en la casilla X, tengo que estar en la casilla X. Aunque suene tonto, tú sabes a lo que me refiero. Si yo quiero saltar a la casilla X con la frecuencia X, tengo que estar en la casilla X, en la frecuencia X para aparecer ahí. Recuerda que esto funciona por frecuencias. Entonces, tú vas a aparecer en la casilla dependiendo de la frecuencia en la que estás ahora. Porque acuérdate que esto es eterno. Hay solo un presente según la casilla en la que estés. Entonces, quiero X no es el enfoque correcto porque eso me va a mantener en la frecuencia en la que estoy. Esto debiera cambiarlo por soy X o vivo en X. Pero tampoco sirve solo decirlo. Yo lo digo porque esto es un podcast y porque tú me estás escuchando. Lo tengo que decir en palabras, pero en verdad lo que debieras hacer es sentirte X. Vives en X. Ya estás viviendo en X. Ya no estás, dejaste de vivir en la anterior. Recuerda que esto no hay tiempo acá, son solo casillas por frecuencia. Entonces tú dices, Álvaro, pero es que yo estoy en J. ¿Cómo voy a sentirme que estoy en X? Es que justamente así funciona. Debes cambiar tu frecuencia para aparecer en la casilla que quieres estar. Entonces, yo soy el que creo la siguiente casilla. Recuerda que son infinitas posibilidades. No necesitas que alguien te certifique que la casilla ya existe a la que te quieres dirigir. Tú la creas con tu frecuencia. Cuando tú cambias tu frecuencia a X, la casilla X aparece para ti. Pero para eso debo sincronizarme con esa siguiente casilla. Debo desprenderme de las casillas anteriores porque ese peso de las casillas anteriores me va a seguir determinando la frecuencia antigua.
todas las frecuencias que he ido utilizando en mi línea de tiempo. Entonces, si yo solo me muevo con las frecuencias de mi línea de tiempo anterior, lo que llamaríamos mi pasado, entonces voy a saltar a la casilla de al lado. Imposible hacer un salto cuántico así, porque la inercia me va a llevar a dar el pasito corto solamente al lado. Piensa, cada vez tienes la opción de elegir de cero. Limpio, desde cero, nada te lo impide. Pero entendiendo que esto funciona así, por frecuencia, lo que es mente más emoción. Tu mente y tu emoción te deben guiar. Esto es como una nave en donde tú pones las coordenadas y cambias tu frecuencia para aparecer repentinamente en el otro lugar. Tú eres creador o creadora de tus saltos. Cada salto es una creación tuya. No hay circunstancias, no hay destino, no hay nada externo. Simplemente los saltos son tu propia frecuencia. Tú eres tu nave espacial que salta por frecuencias a otras dimensiones, a otros casilleros de este tablero infinito, eterno, en donde no existe ni pasado ni futuro. Este tablero siempre estuvo y siempre va a estar. Tú eres el que va uniendo salto con salto. Si tú saltas a celdas pegadas, es tu decisión por continuar con la inercia. Y si tú saltas a celdas distantes, es porque cambiaste tu frecuencia y hiciste un salto cuántico. Esto lo tienes que haber vivido en tu vida. En tu vida, seguro que han existido momentos en donde has sentido que las cosas cambiaron muy brusco, en que no fue un salto pequeño, gradual, sino que sentiste que hubo un salto importante en tu día, en tu conciencia, en tu percepción. Entonces yo voy creando mi línea de tiempo y esta línea de tiempo está solo en mi cabeza. Volvamos al inicio. Es mi realidad, es mi percepción mental, no existe para el resto. Este es tu mundo interior y es tu percepción de este tiempo, de estos saltos que están solo en tu realidad. Cada persona tiene su propia línea de tiempo. Esto es muy importante entenderlo. Cada persona tiene su propia línea de tiempo. Aunque vivan en la misma casa y estén comiendo en la misma mesa, no necesariamente están viviendo la misma línea de tiempo. Porque esta línea de tiempo se construye por percepción, por frecuencias. Dos personas pueden estar viviendo la misma línea de tiempo si generan acuerdos. No, esto no es un acuerdo bajo notario de ir a firmar una carta o nada por escrito. Son acuerdos de percepción. Si dos personas tienen la misma frecuencia y están en el mismo casillero, entonces están viviendo hoy la misma línea de tiempo. Nada asegura que el siguiente salto lo den juntos o juntas. Es por eso que en el mundo en el que vivimos, tan acelerado y tan agitado y cada persona tan disgregada del resto, cada uno está viviendo su propia línea de tiempo por su propio lado. Entonces esto hace un mundo muy disgregado y recuerda que la línea de tiempo tuya, más la mía, más la del vecino, más la de tu familia, entre todos vamos armando la línea de tiempo global del planeta. Por lo tanto, lo que nosotros vemos que está pasando en el planeta hoy, fuera, es simplemente la suma de las creaciones de líneas de tiempo particulares de cada ser humano en el planeta Tierra. Esta sola afirmación última da mucho para pensar. Da mucho para pensar. Por lo tanto, como conclusión de todo lo que hemos dicho, tú eres el creador de tu línea de tiempo, tú eres la creadora de tu vida. No hay nadie más que incida en esto porque son líneas de tiempo particulares, personales y de percepción propia. Yo sé que este es un tema un poco... no sé si decir rebuscado o un poco denso, pero dale una vuelta. Dale una vuelta, si es necesario vuelve a escuchar este capítulo. Estoy seguro que he dicho tantas cosas que a lo mejor varias se van quedando a medias y vuelve a escucharlo y probablemente vuelvas a percatarte de otras cosas.
Bueno, si te interesa este tema, puedes seguir averiguando, puedes seguir leyendo, consultando. La verdad es que lo que te he dicho ahora acá es simplemente una muestra, porque es un tema fascinante, muy profundo, que tiene sus raíces en energía, en espiritualidad, en un montón de temas. Por ahora lo dejamos hasta acá y te quiero invitar a que visites, te des una vuelta por mi Instagram, en donde voy publicando información relevante de nutrición para que puedas hacer cambios muy prácticos, muy concretos en tu vida, información muy clara con los estudios, con la base científica, para que tú te vayas empoderando. Es tu responsabilidad poder saber qué le está pasando a tu cuerpo. Y créeme que cambiar tu salud parte en tus decisiones, y ojalá que esas decisiones sean informadas. Así es que visita el Instagram. Estoy seguro que más de alguna de las publicaciones te va a hacer mucho sentido. Y si es a ti y también puede ser a tu familia, aún mejor. También ahí puedes encontrar los testimonios de las personas que han realizado el coaching de 3 meses que ofrezco. Puedes ver ahí de qué se trata y qué va produciendo en las distintas personas. Además te insto que puedas compartir este episodio con las personas a las que tú quieres, con personas quizás que están comenzando con este mundo. Estoy seguro que a muchos les puede llegar esta información en el momento preciso. Así es que comparte este capítulo y al mismo tiempo te invito a escuchar todos los episodios anteriores y compartir también el podcast con el resto. Y nuevamente entonces me despido, hemos llegado al final. Te dejo muy invitado para el próximo episodio, en donde seguiremos hablando temas que para mí al menos son muy interesantes y espero compartirlos de manera correcta y clara con todos ustedes. Así es que te espero en el próximo capítulo para que juntos sigamos construyendo esto que hemos llamado salto cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.